Bienvenidos a todos a nuestro nuevo capítulo de Hablando entre Algoritmos. Queremos dar las gracias a todos los seguidores que poco a poco van aumentando en nuestra comunidad, a cada comentario y a cada suscripción. Nos hace de verdad enormemente feliz a las dos, a Nieve y a mí, que esto vaya creciendo así exponencialmente, teniendo claro el foco, hacer que estos temas de IA lleguen a más mujeres y que podamos con ello aumentar estos porcentajes que, como todos ya sabemos, son tan ínfimos a día de hoy. Así que de verdad, muchísimas gracias. Sí, Eva, muchísimas gracias a todo el mundo. Nos gusta mucho ver que nos siguen, que nos hacen comentarios. Por favor, hacedlo. Y sin más, bueno, yo creo que hoy vamos a pasar ya a presentar al invitado que tenemos, porque queremos compartir todo el episodio con él. Y bueno, redoble de tambores, ¿no? Toque de tambores. Redoble de tambores, porque hoy tenemos invitado aquí en nuestro podcast de Hablando entre Algoritmos para comentar con nosotras las novedades de la IA y otros temas importantes a Antonio Ortiz. Bueno, pues pasamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, Antonio Ortiz, o como es más conocido, el otro en el podcast de Matías. Desde aquí le mandamos un beso fuerte a Mati, que entendemos que debe estar muy ocupado porque es el más famoso de los dos, lógicamente, ¿no? Lógicamente. No voy a estar aquí. Antonio, ¿cómo se lleva eso de ser el otro en el podcast de Matías? Es que no solo es más famoso, sino que cae mejor. Yo es una cosa que he tenido que asumir con el tiempo. Mi rol ahí, pues secundario, obviamente, en el podcast. Pero bueno, como veis, en realidad soy más majo porque soy la persona más disponible para venir a los podcasts de calidad y de buen nivel, como Hablando entre Algoritmos. No como Matías, que se hace la estrellita y no, inaccesible por completo. Seguro que nos ha dejado plantadas para estar haciendo CrossFit o cualquiera de esas pijadas que hace este hombre, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, dejamos de lado la bromita. Mati, nos debes una, tío. O sea, nos debes una. No digo más. Bueno, pues aprovechando que tenemos a Antonio aquí con nosotras, vamos a empezar con las novedades de la IA. Vamos a hacer algunas cositas que han salido esta semana y luego le vamos a hacer preguntas, por supuesto, a Antonio para que nos explique sobre su trayectoria y sobre los monos. Bueno, pero empezamos con las novedades, ¿vale? Empezamos con las novedades de la IA, Eva. Vale, ok. Bueno, hoy empezamos con una noticia que lleva camino casi de ser un culebrón, el culebrón del mes. Resulta que Meta, la empresa de Facebook e Instagram, que todos ya conocemos, ha presentado un nuevo modelo, Meta 4. Este modelo se ha colocado en los primeros en los benchmarks. Vamos, es el segundo. Y nada, tiene una capacidad de contexto de más de 10 millones de tokens, casi nada. Toda la comunidad de IA está un poco flipando con esto, porque ahora, bueno, no era posible antes ni de lejos. Y bueno, y ahora vamos a explicar un poco, bueno, lo va a explicar Nieves, esta parte del contexto, qué es lo que es, ¿no? Qué es lo que significa. Sí, vale, a ver, el contexto, ¿qué se refiere? Pues se refiere a la información que el modelo utiliza para entender y generar las respuestas que sean coherentes y que sean relevantes. Ahí, en ese contexto, incluye pues el texto previo que hay en la conversación. Si le añadimos un archivo, pues también lo toma como contexto, los datos que está introduciendo el usuario y también las respuestas que te va dando. O sea, toda la conversación, eso es el contexto. Los tokens, como ya hemos explicado a veces, pues son como trocitos de palabras, ¿vale? Pero bueno, vamos a tomarlo como palabras. Entonces, hasta ahora, pues para hacernos una idea, GPT-4o, ese modelo, uno de los modelos más potentes de ChatGPT, tiene como contexto 128.000 tokens. Claro, sale Meta y dice que tiene 10 millones de tokens de contexto. Entonces, esto es como alucinante porque ya le puedo dar yo ahí toda la saga de Harry Potter, ¿no? Y decirle y empezarle a hacer preguntas, ¿no? De por qué Harry siempre ganaba, ¿no? En los concursos cuando realmente no debería haber ganado. Todos sabíamos que no había ganado, pero que no sé qué pasaba, que de repente ganaba. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que sería el contexto, explicado más o menos de una manera facilita. Vale, ok. Antonio, ¿qué nos cuentas tú de este Meta 4? Bueno, como habéis dicho, ha sido un poco también polémico, ¿verdad?
Eso, explícanos Por- la polémica, porque hasta ahora hemos dicho, oye, qué guay, ¿no? Mm. Se presenta el segundo en los benchmark, 10 millones de tokens, pero aquí hay trampa. Ujú. Era muy sospechoso sacar esto en sábado, también os lo digo, ¿eh? Es Eso. decir, porque si tú tienes tu super lanzamiento del año, digamos que en términos de comunicación, el sábado es un día muy difícil para empatar. La gente está mucho menos con las noticias, está menos conectada, los periodistas están descansando. Bueno, es difícil entender que lances un sábado algo que quieres ¿no? Que tenga la máxima atención, ¿no? Bueno, eso era sospechoso. Lo que ha habido después ha sido la conjunción de tres noticias, ¿no? Una, el, una especie de denuncia, acusación, un poco traída por los pelos, porque era de un investigador chino en una red social que la gente ha traducido y que decía algo así. Meta ha optimizado para sacar buena nota en los benchmarks. Esto de optimizar para sacar buena nota en los benchmarks básicamente es un poco como si te subieran las preguntas de los exámenes y has estudiado solo las preguntas, ¿no? Entonces realmente no sabes Ha hecho trampa. ni dominas la materia, pero has como sobreoptimizado a partir de que estos benchmarks, pues de alguna manera, la mayoría están muy estandarizados, ¿no? Son conjuntos de pruebas en las que se someten a todos los modelos y si, bueno, digamos, esas pruebas y esos contenidos están dentro de los datos de entrenamiento o han sido muy entrenados para resolverlas, pues el benchmark pierde el valor que tiene como señalizador de la calidad del modelo. Simplemente el modelo está muy optimizado para él, ¿no? Luego, uno de los benchmarks más interesantes que es más difícil de hackear, que es el mRNA, se acusó al mRNA funciona como una cata ciega de modelos. Y las valoraciones son de los usuarios. Es decir, la gente, según le parece mejor en respuesta a unas u otros, entre dos modelos que no sabes cuáles son, va votando. Eso mete una competición que se mide con puntos Elo, como las competiciones de ajedrez, y al final tienes un ranking, como el del ranking de la ATP de los tenistas y las tenistas, o del ajedrez, una suerte de este tipo, ¿no? Y ahí sí ha reconocido además Meta que niega lo anterior, niega la historia del chino la niega. Y no hemos hecho esa trampa, No pero hemos hecho esta, trampa. en el MRNA sí es verdad que metimos una versión de Llama 4. Ellos tienen, las que han publicado ahora se llaman Scout y Maverick, pues un Maverick trucado, como sobreoptimizado para tener una conversación más epatante, pero que no es el modelo que va a poner a disposición, que ha puesto a disposición de las empresas y de los usuarios, porque esa capacidad de patar con el lenguaje le penalizaba para otras cosas y por lo tanto, en fin, que lo que ha enseñado en el MRNA no es lo que tiene Vale, o sea, finalmente. dice, no he copiado el examen, o sea, no tenía las respuestas del examen, pero sí tenía las preguntas, más o menos. O sea, a Más mí me o va a decir, menos. no es que he copiado todo, pero algo sí. Claro, entonces esa parte sí la han reconocido y los de LB Arena pues están diciendo que esto no se vale, ¿no? Que aunque no es estrictamente una trampa descalificadora, van a cambiar para que no se pueda hacer este tipo de cosas porque no reflejan o convierten que LM Arena en un benchmark no de los modelos que luego nos encontramos los usuarios, sino de otra cosa, ¿no? Y finalmente, pues que el feedback que se está viendo en las comunidades, en el Twitter de inteligencia artificial, en los grupos, ¿no? Sobre todo en los subreddits, ¿no? Que hay mucha gente que intercambia, pues eso, opiniones personales y pruebas personales, es bastante, un poco de decepción, ¿no? Yo he probado un poco Llama 4, es que en Europa no lo tenemos disponible, pero a través de Hugging Face o de Grok, Grok no el de Elon, sino creo que el de los servidores, ¿no? El Grok con Q. Puedes acceder a pruebas y jugar con Llama 4 y mis sensaciones son pues de ni frío ni calor. Es un modelo solvente en el que no he encontrado nada que me sorprenda y en el que parece que el nivel es de aprobado alto, no sé, ese es el feeling que yo tengo después de Para haberlo acabar probado. de rizar el culebrón este, creo que la directora de inteligencia artificial de Meta dimitió, no sé si el día antes o el mismo día que sacaron el modelo. Sí, Otra cosa sí, sí. sospechosa, ¿no? Sí, además de Information, que es un medio con cierto peso y centralidad en Silicon Valley, había publicado como algo como rumores o fuentes internas nos dicen que Llama 4 no estaba resultando tan bueno y que estaban pensando en posponerlo. Entonces, ¿cuál es el encaje de piezas? Que parece que lo han empujado para salir como estuviera, que lo han hecho intentando tener un perfil más bajo del que
hubieran tenido si estuvieran muy seguros. Y que todo esto de los benchmarks yo creo que enturbia tanto el lanzamiento de Llama 4 como un lanzamiento muy importante. Siempre han sido los modelos abiertos más potentes que hemos tenido, modelos abiertos de pesos abiertos, ¿no? Pero también yo creo que nos va a hacer dudar mucho de este mundo de benchmark y pruebas que nos hemos dado en el sector para medir la calidad de los modelos, que ya vemos que es una metodología que tiene un poco las patas cortas, ¿no? Que tiene un poco dificultades para luego reflejar la realidad, ¿no? Ya. Bueno, pero Eva, ¿tú has visto la cara de Mark Zuckerberg? Porque a mí me parece el típico niño del grupo que tú dices, hay uno que hace trampas, ¿quién es? Ese. Es que eso hay que verle la cara, pero si tiene esa cara de niño malo, de niño travieso, que dices, si hay alguno que haya hecho trampas, seguro que es él. O sea, yo me lo creo. Yo sí, yo apuesto porque Mark Zuckerberg ha dicho que no va. Tú métele, pues haz trampas en el benchmark, ¿qué pasa? ¿No? Este hombre, yo estoy completamente convencida porque le veo la cara de niño travieso, que seguro que es él el que hace esas cosas. Bueno, tenemos la siguiente noticia, que es que Midjourney, pues hasta hace bien poco eran los modelos más potentes de imagen, ¿no? Los que hacían las imágenes más bonitas, más completas, era un modelo, pues realmente una web muy chula, ¿no? La de que nos ponía Midjourney a disposición y los modelos que tenían. Se ha actualizado el modelo y ahora este modelo pues hace cosas como que tú le vas hablando y le vas diciendo generame una imagen de un hombre que va corriendo por la playa, ¿no? Y te lo va haciendo, no, pero que sea de noche, ¿no? Pero y te lo va modificando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto nos abre el debate un poquito a qué va a pasar con las empresas que tienen modelos especializados cuando llegan las grandes, como ha hecho ahora mismo OpenAI, y saca un modelo de imagen que se come a Midjourney, como se puede comer a todas las demás que están especializadas en modelo de imagen. Entonces, una empresa que tenía mucho valor porque hacía unos modelos de imagen muy buenos y que lo sigue haciendo y que sigue teniendo mucho valor ahora mismo, pero quedan ahora mismo un poco en duda qué va a pasar con todas estas empresas cuando llega OpenAI o llega Google y de repente pues te sueltan un modelo que los barre, digamos, del tablero. No sé, Antonio, ¿tú qué apuestas haces? ¿Empresas grandes o empresas pequeñas? ¿Qué va a pasar en este sector? Claro, fíjate que es un tema, yo creo que además de estrategia, como súper interesante. Es decir, con la inteligencia artificial vamos a muy pocos modelos muy centralizados que hagan casi todo, o va a haber un territorio muy fuerte para los especializados, ¿no? Es como la dinámica bundle and bundle, ¿no? De agrupar cosas en un mismo servicio, o tiene más sentido desagruparlas, que según suceden los cambios tecnológicos, pues una tendencia en muchas categorías supera a la otra, ¿no? Em, yo ahora mismo lo que veo en modelos de generación de imágenes es que lo que ha hecho OpenAI no solo es que la calidad de la imagen sea muy buena, sino que al mezclarlo con dentro del mismo modelo que domina el lenguaje, al ser parte de GPT-4o, la adherencia al prompt, y sobre todo no al crear la imagen, sino al editarlas, el poder trabajar con la semántica, tiene un altísimo nivel de esa comprensión de lo que tú le estás diciendo, que los modelos de imagen suenan como, jolín, como las películas del oeste antiguas, ¿no? En que con los prompts tengo que aprender muchísimo para que el modelo me siga y poder obtener los resultados que tengo en la cabeza, etcétera. Y yo creo que ese es un salto de nivel que si no tienes un modelo de lenguaje como del nivel de GPT-4o, la gente que se basa en un modelo, entre comillas, típico de difusión, como Midjourney, pues lo tiene más difícil. Mi impresión a día de hoy es que quedan dos reductos para el especialista en este sector que son interesantes. Uno es, creo que tanto Midjourney como a lo mejor FreePik con Magnific, ¿no? Y todos estos modelos que tiene en la parte como muy artística, muy creativa y más fuera de la caja, siguen siendo un poquito mejores. Y luego, a mí me pasa mucho con FreePik, el que uso más habitualmente. Creo que como está hecho, se adecua más al workflow, al conjunto de procesos que tiene un creador de imágenes digital, ¿no? Y que esta especialización en la interfaz de usuario,
en cómo intenta integrar todas las tareas que al final tiene que hacer este creador digital, le da también, al menos en ese aspecto, una pequeña ventaja. Pero desde luego lo que ha sacado OpenAI para mí es un hack en toda regla. Es decir, También yo que ¿Mm? añadiría que, por ejemplo, FreePic te da ejemplos de si tú quieres una iluminación en concreto, ¿no? Nosotros, si nos vamos a GPT, tendríamos que hacerlo vía prompt. O sea, tendría que decirle, pues la imagen, quiero que haya una iluminación de media tarde, que con tonos rojos, ¿no? Y lo tendríamos que describir. FreePic lo que ha hecho es, esas descripciones las pone en forma de ejemplo, de manera que un usuario con menos conocimiento, tanto de prompting como de técnicas de iluminación o técnicas de fotografía, ¿no? Plano medio, plano angular, no sé, yo de ese tema no sé, pero en cambio sí lo veo y digo, sí, la quiero como esta. Es más fácil para un usuario sin conocimiento elegir de los ejemplos que te da FreePic de cómo quiero yo que sea esa foto, o en Midjourney igual, que no si tengo yo que escribirlo vía prompt, el cómo quiero que sea eso. Por lo menos esa es una de las Buah, ventajas que yo le pues encuentro. tienes 2 puntos buenísimos, Nieves, porque al final una de las ventajas típicas en Internet de las bundles es que el especializado puede tener funciones especializadas. Es como cuando los idealistas de la vida le quitan los clasificados a quien los tenía antes, que era el periódico, el medio de comunicación. Entonces, el especialista pues te empieza a poner, dibújame un mapa por zona, te hago el formulario de búsqueda súper optimizado para la búsqueda de pisos, no es generalista. Entonces empiezan a tener esas funcionalidades. Y lo que has dicho, por ejemplo, en este caso serían los estilos de FreePic. Claro, empiezas a tener funcionalidades muy especializadas en la imagen que OpenAI no se mete ahí porque es generalista, ¿no? Y tiene otras 100 batallas, ¿no? Y luego hay un punto que también ha mencionado que era las funcionalidades específicas. ¿Y cuál es el otro que ha mencionado, Nieves? A mí me perder. Yo qué sé, yo Vale. ya me he olvidado. Vale, la edad. ¿Qué hemos dicho, Eva? Tú que eres más joven. Yo estoy escuchando a los dos hablar y es como un juego de tenista y pum, 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 pum. Bueno, ya volverá. Si es que esto es lo malo de los años. Demasiadas podcasts y demasiadas No, de los años horas hablan. no esté nada preparado, que esto también es el puntillo nuestro, ¿verdad? Que es todo como que vaya fluyendo. Sí, sí, sí. También quería comentaros, chicos, no sé si estoy desinformada en este aspecto, Midjourney no tiene ningún tipo de suscripción que sea gratuita, ¿verdad? O sea, no podemos probarlo gratis y esto hace que un poco dificulte lo que es la herramienta, el acceso, o sí. Pues no me acuerdo, pero me acuerdo de lo que le iba a decir a Nieves. Vamos, ve lo que yo diga. Vamos a dejarlo natural y meterlo así. Sí. Hay un problema con la interfaz de texto, que es que la caja de texto y el lenguaje natural está muy guay, ¿no? De repente la máquina me entiende y hace lo que yo le digo, pero no me ayuda a saber lo que debería hacer, o lo que debería pensar, o lo que debería investigar. Es decir, los interfaces o la UX clásica visual, en la que hay opciones, hay cajitas, ¿no? Tal. Pues, oye, ya sé que esta herramienta es buena aplicando estilos, ya sé que esta herramienta es buena cambiando el ratio, ya sé que esta herramienta es buena, ¿no? Ya sé, la UX visual te ayuda digamos, a encauzarte hacia donde la herramienta sabe hacer cosas. Entonces, parte de lo que creo que es problemático a veces de sacarle el potencial a toda la IA es que es verdad que la caja de texto es fabulosa para trabajar con lenguaje natural, la semántica y todo lo que venimos diciendo chulo de la IA, pero las interfaces clásicas del corte que pueden tener un Midjourney, del corte que puede tener Photoshop o FreePic o cualquiera de estas, tienen un valor, que es que FreePic sabe que tú con las imágenes podrías hacer todo este tipo de cosas que a lo mejor, ¿no? De caracteres que sean consistentes, etcétera. Jugar con las paletas de colores, ¿no? Cosas que un diseñador y un creador digital pueden pensar y creer y necesitar, pero que tú al principio empiezas a usar un ChatGPT de la vida que es solo una interfaz de texto y no sabes si lo tiene, si no lo tiene, si sería bueno usarlo, si no, etcétera. Claro, sí, sí. Eso es como si le dices, ¿no? Hazme un perro corriendo por la playa y te hace un perro grande y tú dices, no, pero es que yo quería un perro pequeño. Y dice, ya, pero es que tú no se lo has dicho. O
sea, es que tú no has dicho. O sea, es que, claro, para hacerlo bien vía prompt, tú tienes que tener muy claro, Lo que ¿no?, quieres. lo que quieres. Pues lo Sí. mismo pasa con esto de los estilos, que yo lo quería dibujado, yo no lo quería Claro. en estilo foto. Pues Bueno, pero es que no díselo. se lo has dicho. No se lo has dicho. Entonces Freepik Sí. evita eso, porque como ya te va poniendo, ¿y en qué estilo lo quieres? ¿En Mm. dibujado o en foto? ¿O cómo lo quieres? ¿No? Pues de alguna manera tú vas seleccionando y esas cosas que a ti no se te ocurren, definirlas, ahí las tienes. Y Eva no tiene suscripción gratis. Midjourney no tiene suscripción gratis, lo cual, pues claro, no lo puedes probar. Y eso, pues yo, desde mi punto de vista, es un gran error. Eso es lo que opino yo, porque yo, para que llegue a pagar por una aplicación, primero quiero ver cómo va. Conocerla, claro. Por lo menos, no sé, pues dame un mes gratis o dame una suscripción pequeñita que cuando empiezo a animarme me dice, ya has agotado los créditos, ahora ya tienes que pagar, ¿no? Pero por lo menos algo para que Que pique te y genere pague. esa adicción al modelo, desde Claro, luego. claro, claro. Bueno, hoy tenemos solamente 3 noticias porque queremos hablar mucho con Antonio de otras cosas. Entonces, al final lo que hemos hecho es, había un montón, pero las hemos Buah. limpiado. Ha habido un estudio de la Universidad de San Diego que demuestra que la IA ha superado el test de Turing, ¿vale? Un 73% de los participantes no pudieron distinguir con certeza entre un humano y una IA. Entonces, Qué Antonio, miedo. Claro, claro, bueno, pero es que ahora mismo ya distinguimos la IA porque nos manda un mail que pone, espero que este mail te encuentre bien. Entonces De tú ya verdad. sabes, entonces tú ya sabes que eso lo ha escrito una IA, ¿no? Pero Total. aparte de eso, ya es difícil identificar, ¿no?, cuando un texto está hecho con IA o no está hecho con IA. Pues, pero esto, pues hay un estudio ya de una universidad que no solamente es que lo digamos nosotras aquí, sino que ya lo dice pues la gente que lo tiene que decir, ¿no?, que son estos estudios. Pero a mí me gustaría, ya que tenemos aquí a Antonio, pues que nos explique, que le explique a todo el mundo exactamente qué es el test de Turing y quién, o sea, este señor Turing que inventó este test, ¿no?, y en qué consiste. Bueno, Turing es de los grandes genios del siglo XX, ¿no? Una de esas figuras históricas que se dio y no se volverá a dar, ¿no? Que es absolutamente además fascinante su vida, ¿no? Bueno, yo ejerciendo de señor mayor no me voy a acordar del nombre de la película sobre Turing, pero la recomiendo mucho. Buscad la película sobre Turing, en la que, bueno, es la historia de tanto de él como de todo el grupo de investigadores que tuvieron el reto en la Segunda Guerra Mundial de desafiar, de desencriptar, de descifrar el funcionamiento de la máquina Enigma, que utilizada por los alemanes en sus comunicaciones para cifrarlas y comunicarse en secreto, y cómo este reto era un elemento nuclear en la competencia por ganar la guerra, ¿no? Bueno, Turing yo creo que los informáticos lo adoptamos como figura pues creadora prácticamente de la disciplina. Realmente Turing es un matemático, y al final los informáticos, aunque no nos guste reconocerlo, siempre vamos a estar un poco supeditados como una rama un poco artesanal y medio ingenieril de la matemática. Pues tuvo una parte de su desarrollo intelectual dedicado al concepto de si la máquina podría pensar, ¿no? Es algo que está en su obra y en la que, de alguna manera, él pergreña este test que básicamente obedece a un juego de época de esta primera mitad del siglo XX, en el que pues la gente que no tenía TikTok, ni televisión, ni podcast tan chulos como el nuestro, eh, jugaba juegos como este juego de la simulación, en la que a través de mensajes escritos, ¿no?, o el jugador tenía que descifrar si la persona que le escribía era un hombre o una mujer. Que tenía que distinguir, tenía que arbitrar entre los otros dos participantes cuál era el hombre y cuál era la mujer, ¿no? Y si, digamos, el jugador era engañado, es decir, no era capaz de distinguirlo, pues perdía. La prueba que plantea Turing era que para saber si una máquina podría pensar, es un test muy resultadista. Es decir,
si hace varios saltos, ¿no? Filosóficos, científicos y de todo tipo aquí el amigo Turing. Primero, identifica la inteligencia con el lenguaje, es decir, si al intercambiar mensajes y al otro lado hay un humano y una máquina, y nosotros como usuarios de este juego, como jugadores, no somos capaces de arbitrar bien, de distinguir quién es la máquina y quién es el ser humano, entonces, resultadistamente, podríamos identificar la máquina como inteligente. Es decir, si una máquina domina el lenguaje y a nuestros ojos es indistinguible del ser humano, eso ya sería una prueba de la inteligencia. Es decir, al final Turing hace una prueba muy pragmática. Es decir, si a nuestros ojos, a nuestro parecer, demuestran esta inteligencia por esta vía, pues ya podemos considerarla inteligente. Bueno, es un test que ya en la historia de la inteligencia artificial ha sido muy discutido y fue muy discutido durante el propio siglo XX, no digamos ya ahora, porque, bueno, digamos, había, sobre todo el mundo de la filosofía, le costaba identificar la inteligencia. Primero, la identificación directa con el lenguaje y segundo, sobre todo, que fuera así resultadista. Solo porque lo parezca ya es inteligente. Hay un libro de un filósofo que se llama John Searle, ¿vale? Que está, bueno, es la gente que estudiamos inteligencia artificial en la carrera no nos salía y si sois aficionada a leer sobre la historia de la IA, os saldrá mucho. Lo que planteaba Searle para decir que el test de Turing no valía era lo que llamaba el experimento de la habitación china. No era, como buen filósofo, no era un experimento con cosas reales, era un experimento mental, ¿vale? Y era algo del tipo, si pongamos un ejemplo, ¿no? De que uno llega a una persona, ¿no? A Nieves, que la tengo aquí delante, ¿no? Y te entrego un papel escrito en chino, ¿vale? Sí. Entonces, tú, No se entera de Nieves, nada. Nieves no se entera de nada. bueno, pero Nieves Pero no dice, lo sabe. bueno, vamos a preguntar que Nieves no sabemos si se entera o no se entera de Ah, momento, vale, ¿vale? claro, tú no sabes. A lo Nieves mejor, es una incógnita para nosotros, a Tendría lo ¿vale? que mejor haberle dicho sí a es mí que yo sí chino. sé chino. ¡Ah! Bueno, llega a una presentadora de podcasting, ¿no? No sabemos cuál. Es que es importante no saber cuál a priori, porque vamos a medir eso. ¿Y qué es lo que hace esta presentadora de podcasting? ¿No? Recibe el papel en chino y se va a un libro gigantesco, ¿no? Tiene un Sí. libro gigantesco en su habitación, tiene 100 libros gigantescos en su habitación, por lo cual, pues ella es capaz de darle un botón y se le selecciona el mejor libro en el que a partir del texto de entrada buscará un texto de salida parecido o afín o que tuviera sentido. Pero es que tiene tantísimos libros en esa habitación china, la presentadora de podcast, que cuando nos devuelve la respuesta, nosotros que sí sabemos muy bien el chino, decimos, oh, qué bien ha respondido. Seguro que esta mujer sabe chino, evidentemente porque su respuesta es muy coherente. Claro, lo que decía Searle, claro, esto no es saber chino, esto es cómo tienes un sitio de donde sacas un montón de textos, ¿no? Tienes infinitos textos ahí a tu mano para cualquier tipo de pregunta. Por lo tanto, lo único que haces es copiar, ¿no? Intro, input, output, pero dentro no hay comprensión, no hay entendimiento, no sabes el significado. Las máquinas trabajan con la sintaxis y no trabajan con la semántica. Es un poco la visión de Searle. Ten en cuenta que estos son los años 70, 80, por ahí sería. Bueno, Esto es lo que entonces, hace mi hijo cuando se aprende la fórmula del teorema de Pitágoras, la aplica porque se ha aprendido el problema, cómo va, sí. pero no tiene ni puñetera idea de por qué. No ha entendido absolutamente nada, ¿no? Es lo que tú dices. Se sabe, o sea, sabe lo que es. No tiene ni idea. O sea, no ha entendido absolutamente nada, pero ha aprendido, se ha aprendido el esquema del ejercicio, ha aprendido cómo se tiene que resolver y lo resuelve. Eso no es saber, ¿no? Esto es un poco Claro. lo que nos está diciendo. Eso no es el conocimiento, no tiene el conocimiento, solamente parece que lo sabe. Sí, pero en el caso de la habitación china es todavía más La Eva grave, se mea. porque hay una comprensión de 0,0, es decir, no comprende ni siquiera que el Nada, ¿no? cero, Es decir, nada. es todavía peor que tu hijo. O sea que ya, Ya, ¿vale? la Es cosa. la visión de Charlie. Entonces él dice, claro,
la habitación china, ¿no? Este experimento mental nos demuestra que el test de Turing no vale. ¿Por qué? Porque la inteligencia no es dominar aparentemente el lenguaje de una manera resultadista, que es lo que se ha superado ahora, ¿sí? Tenemos los modelos de lenguaje y pueden pasar por humanos si no ves que la interacción es con una máquina. Pues sí, se ha pasado y lo podemos dar por pasado. Perfecto. Pero lo que dice Searle y toda la corriente que vendría después de él y lo abrazaría su tesis, es que la inteligencia no es eso. Porque no hay una comprensión real, sino solo la automatización masiva de un mecanismo de búsqueda y generación. Esto también era un poco después de los tiempos de Elisa, del primer chatbot que para su tiempo epató mucho a la gente. Y bueno, de alguna manera ahí tenés un debate pues casi de filosofía, ¿no? De Vale, o si esto sea, es así. el test de Turing lo hemos pasado, pero eso, o sea, lo que nos estás diciendo es no os pongáis tan contentos de que la inteligencia artificial lo es, porque el test de Turing lo tenemos en entredicho. Bueno, como es, mira, hay un libro que es el Inteligencia Artificial de Copeland, que para los que seáis entre los oyentes flipados de este tipo de temas, es una maravilla. Para mí es el mejor libro de la historia de la inteligencia artificial. Jack Copeland está en español, y no es, excepto algún mini capítulo que te puedes saltar, no es muy técnico. Es que luego a Searle le hacen una contracrítica, ¿no? Con todo esto de la habitación china. Es, bueno, la podcaster que estaba en la puerta y que ha hecho todo ese proceso, vale, pongamos que no es inteligente, pero si medimos el conjunto de toda la habitación, los mecanismos, los libros que son la memoria, y esta persona que ejercería de sentidos de recepción y emisión, todo ese conjunto de la habitación china no es inteligente. Es decir, nuestra inteligencia no es la composición en realidad de un montón de módulos cerebrales, sentidos, emociones, hormonas, en la que ninguna de sus partes es inteligente y por tanto el argumento de Searle, pues además de ser una crítica a Turing, también podría ser muy criticado. Entonces, bueno, es fascinante. De todas maneras, hay un asunto que es, aunque filosóficamente podamos pasarlo muy bien discutiendo estas cosas, en la praxis las consecuencias no van a depender de esta verdad filosófica, sino van a depender de nuestra percepción vital y experiencial, ¿no? Si a nuestros ojos ya parece inteligente, si nos responde y nos habla y empezamos a intuir, aunque sea alguna intuición equivocada, que eso es una cosa sintiente, las consecuencias de eso están ahí, eh, tenga razón la habitación china o no la tenga. Perfectamente. Añado una cosa, ¿eh? Añado una cosa. En defensa de los hijos de nieve, ¿vale? Eh, tengo que decir que hoy en día, en muchas ocasiones es mejor parecer que controlas o que sabes de algo, más incluso que saberlo. Hoy en día nos basamos mucho en esa apariencia. Y Nieve, si tus niños salen del paso, tía, déjalo. No sé, yo lo dejo. Tú ¿Cómo se ¿Qué piensas, voy a Nieves, que hacer? se están escribiendo a la tradición de Turing y no de Searle. Exacto. No, Y no. Turing tiene más fama y Te ¿no? iba a decir, yo a Turing lo conozco y al otro no, así Claro, que están los premios Turing, pero los premios Searle no no, existen. ¿verdad? Por Pues lo ya está. tanto, Por hay lo toda la razón. tanto, aquí gana él. Bueno, pues hemos acabado las novedades, Eva. Hemos acabado las novedades. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de Antonio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Antonio. Venga. Es lo que hemos dicho que las novedades las vamos a hacer cortitas para que él nos cuente de él. Y Vale, llevamos una hora. yo Vale. voy a dar una pequeña introducción, tú me corriges si yo me equivoco en algo, creo que he Vale. hecho los deberes, pero bueno, ahí vamos, paisano, voy. A Antonio, además de tú tener un podcast, como bien hemos dicho antes, que se llama Monos Estocásticos, súper conocido y demás, das conferencias, ¿no? También informaciones sobre IA y tienes una newsletter que se llama Error 50. Puede ser, ¿verdad? 500, está mucho por encima. 500, no 50, 500. Ve como yo lo tenía bien apuntado y yo me he ido a error 50, pues nada, la primera cagada, muy bien. Error Dale, mujer. 500, ¿vale? Al final, pues nada. La pregunta es obligada en esta parte. ¿A quién se le ocurrió el nombrecito de los monos estocásticos? Uf, ¿De dónde pues. sale? ¿De dónde sale? No solo el nombre, a mí me interesa saber, o sea, estáis tú y Matías un día, o sea, allí, ¿no? Haciendo CrossFit o bebiendo una cerveza o no sé qué estáis haciendo, y uno dice, oye, vamos a hacer un podcast, y el otro dice, vale, y que se llame Monos Estocásticos, o sea, ¿esto de dónde sale? Claro, Cuéntanos. es que Matías y Oye, yo tenemos mucha historia juntos, porque María es ligeramente un pelín más joven que yo,
Tipetillo. Como Eva, que también es un pelín más joven que Una nosotros. cosilla, nada, casi, redondeando casi iguales. Pero bueno, vamos a poner que es más joven. Y teníamos una historia porque el primer trabajo de Matías se lo ofrecí yo, porque lo fiché para una empresa que fui cofundador, que se llamaba Weblos, que hizo Chataca. Y entonces a un Matías muy jovencillo, pues lo fiché como redactor, ¿no? Luego, bueno, pasamos años juntos ahí colaborando, él se fue a otro sitio, luego él volvió a esa empresa cuando yo me había ido ya, bueno, en fin, teníamos nuestra ida y venida. Cuando regreso de Málaga, pues recuperamos parte de nuestra relación y parte de lo que recuperamos es entrenar juntos en el box, hacemos CrossFit, ¿no? Y el A CrossFit ver tiene qué una he cosa... acertado yo con lo del CrossFit, Sí, que sí, salió sí, el tema claro. en el CrossFit. Es que el CrossFit tiene una cosa que es que, porque, por ejemplo, cuando haces una parte como más de fuerza, en la que, bueno, intentas levantar algo cercano al máximo del peso que puedes, pues descansas un poco para hacer otro intento, ¿no? Varias series, ¿no? Como la gente que entrena fuerza, pues igual. Sí, sí. Y claro, esos minutos dan para conversar. No estás ahí con la lengua afuera, ni estás sufriendo muchísimo, estás realmente recuperando un poco para volver a esforzarte. Vamos, que ahí es donde empezamos nosotros a hablar y hablar y hablar y hablar y ocurriendo cosas. Por un lado, Matías es muy podcaster, tiene un podcast sobre Elon Musk, tenía otro sobre Apple, tiene uno sobre el espacio que se llama Parsec. Vamos, es una cosa increíble la cantidad de podcasts que producía Matías. Y la inteligencia artificial era nuestro tema. Como flipados de la tecnología, pues estábamos con la IA, ChatGPT, esto, ya, como abrumados, ¿no? Como con esa sensación de que, en parte, ¿no? Y yo lo ponía así un poco en el titular, la IA es la tecnología de nuestra década y ya veremos si de nuestro siglo, ¿no? Entonces, bueno, la cosa caía por su propio peso y pensamos en hacer un podcast juntos, porque bueno, ya que nos veíamos poco todos los días entrenando, pues una hora más a la semana, ¿no? Y el nombre, muy rápido. Había un paper, un famoso, de un conjunto de científicas, además eran todas eran mujeres, Vaya, que en la génesis de los LLM, de los modelos grandes de lenguaje, ya escribieron un paper sobre los loros estocásticos. El diagnóstico de esta científica era estos sistemas, igual que decía Searle de Liza y del test de Turing, son loros. Regurgitan el lenguaje, pero no tienen una comprensión real de él. Y de ahí salen las alucinaciones, las confusiones, son loros. Y son estocásticos en cuanto a su aleatoriedad. ¿Sí? Son imprevisibles en tanto en cuanto a la salida que van a producir, ¿no? Por lo tanto, ellas decían, este fenómeno lo vamos a bautizar como los loros estocásticos. Y nuestra antítesis de la postura de esta científica era que, bueno, a lo mejor los seres humanos simplemente somos un poco más que eso, con cierta apariencia de inteligencia y alta comprensión, con nuestra apariencia y nuestra ilusión de la conciencia, pero que en el fondo tampoco a lo mejor somos tan diferentes o por menos Matías y yo no damos para tanto. Bueno, el caso es que de ahí nació Monos Estocásticos, que hicimos como una pregunta, una consulta a amigos, profesionales, de qué tal el nombre. Todos nos dijeron que es fatal, fatal. menos una persona que creo fue la hermana de Matías, que nos dijo que a ella le gustaba. Y como le gustó a la hermana de Matías, si no recuerdo mal, ella es la realmente culpable de que nos llamemos monos estocásticos. Yo tengo que confesar que al principio buscaba podcasts sobre inteligencia artificial, ¿no? Y pones en el buscador y empiezan a salir, y claro, hay algunos que pone IA, inteligencia artificial, no sé qué. Entonces yo escuchaba, yo decía, ¿y este de los monos que me sale, que me lo va sugiriendo? Pero a mí me sonaba algo de filosofía, algo de esto, ¿y esto por qué me va saliendo aquí el monito este? Porque además hay un dibujo de un monito, y el monito, hasta que decidí Sí, es que escucharlo la primera vez, pero yo, o sea, te digo que, o ya, sea, fatal el nombre, ¿por sí, qué? fatal. Porque además mucha gente pone monos escolásticos, que es lo que hace el autocorrector, ¿no? Y entonces yo le dije a Mati, ¿y si hacemos un episodio en diciembre por el Inocente sobre la demostración de San Mateo de la existencia de Dios? ¿No? Porque daría muy pie a ser monos escolásticos. Entonces de repente transmutamos. Esta Navidad pasada no nos atrevimos, pero bueno, está ahí, podemos dar la exclusiva aquí, de que en algún año lo haremos. Monos escolásticos y San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, que mola todo, ¿no? Podéis ser monos estocásticos escolásticos, que ya es rezar el rizo y ya acabamos de ser, bueno, una cosa... A mí me Bueno, pasó igual con Antonio, el nombre. Fue lo primero que busqué en vuestros podcasts. Digo, en algún momento tienen que explicar de dónde viene el nombre. Yo tenía súper curiosidad, vamos. Sí. Es que no sé, a lo mejor en alguno del principio sí lo haríamos, a lo mejor en el el primero de inicial, todo me en parece el que lo primero dijimos. algo dijimos, sí. Sí, pero bueno,
yo tampoco recomiendo escuchar nuestro episodio histórico, porque siendo de actualidad, pues muchas cosas están desfasadas. Y además, no es que ahora seamos una maravilla, pero al principio pues se nota un montón cómo nos falta pues ritmo, tracción, estar Oye, habituados a Antonio, hablar. ya que habéis tenido muchos episodios, porque nosotros lo hablamos mucho. Hoy este es nuestro sexto episodio. Y Nieve y yo decimos, oye, Mm, Nieve, nos reiremos del mm, primero cuando llevemos 100 mm. o 1000. ¿Os pasa a ustedes también que cuando os vais hacia atrás veis, jope, que avance o que simplemente en el sonido, no sé, ¿notáis esa evolución? Sí, sí, absoluta. Por lo menos de puertas para adentro se nota de la comodidad, la confianza con que va uno, cómo le tienes cogido, entre comillas, el truco a tu formato, a tu estilo, cuando has encontrado tu sitio y tu forma de comunicar. Que bueno, será mejor o peor, gustará a una gente a otra, será, pero nuestro es bastante amateur, bastante gonzo, no es ninguna cosa sofisticada. Pero sobre todo porque yo creo que hemos encontrado nuestro tono, que son dos amigos que se llevan bien, en el que no hay enfado, no hay polémica, no hay agriedad, no hay ningún elemento que rompa ese momento de Matías y mío, que de hecho a veces nos pasa que tenemos que dejar temas fuera porque no encajan con el tema del podcast, ¿no? Es decir, noticias sórdidas o noticias realmente muy duras que decimos, bueno, esto no podemos hacerlo en monos porque sería incluso frívolo, ¿no? Porque con nuestro tono abordemos algo de esta naturaleza, ¿no? De todas maneras, creo que es común a todos los creadores. Si tú vas a los mejores youtubers de ahora, sus primeros vídeos eran una cosa pues, bastante lejana en términos de, bueno, de valor comunicativo O y de sea, que capacidad de tenemos tratar que lo que esperanza, tienen hay ahora. esperanza para nosotras. Al contrario, Jope, lo hacéis demasiado bien para llevar 6 capítulos. Yo ese es el problema que veo. vamos volando. Volando. Claro que sí. Oye, Antonio, mira, tú eres ingeniero informático, estudiaste ingeniería informática, pero te has dedicado sobre todo al mundo de la comunicación. Has sido cofundador de Weblogs, que lo has comentado antes, has sido director editorial en Webedia España, colaborador en El País y actualmente eres consultor editorial en Ceptual Media. ¿Cómo llega un ingeniero informático a tener esa carrera en medios de comunicación? Y ya aprovechando que te digo que nos explicas cómo es posible que un ingeniero... Es que a mí me parecen como dos mundos muy alejados y entiendo que dentro de la comunicación estás en comunicación tecnológica, obviamente, ¿no? Ujú. Pero aún así, también tu lenguaje, tu manera, o sea, se nota que no eres una persona tan de números como suele ser un matemático o un ingeniero informático, sino que eres una persona muy de letras, ¿no? Yo no conozco a nadie más que use la palabra espetar, ¿no? O como ha dicho antes, ¿cómo has dicho? Pergeñar. O sea, yo esa Peregrinar. palabra, yo esas palabras no se las oigo normalmente a nadie, ¿no? No, Entonces no. tú eres peor que las profesores de literatura avanzada. Entonces, ¿cómo llega un ingeniero informático a trabajar en medios de comunicación? Y ya aprovechando, ¿cómo ves tú el futuro de estos medios de comunicación con la llegada de la IA? O sea, ¿cómo van a adaptarse estos medios o qué están adaptándose o cómo están adaptándose ya? Eh, ¿Cómo ves ese sector, ¿no? Para la gente que ahora mismo, estoy pensando pues en los chavales que tienen que elegir carrera y quieren ser periodistas o comunicación audiovisual o algo relacionado con esto. Ujú. ¿Cómo se les está planteando el futuro inmediato? No hablo de... Súper buena pregunta, Guau, ¿eh? qué difícil. Voy a intentar hablar mucho de lo primero, a ver si se olvida que has hecho la última pregunta. Bueno, Totalmente. pues yo, claro, fíjate que yo lo digo a veces así, que es que yo hice justo lo contrario que se recomienda ahora. Ahora muchos, los chavales que tienen, pues eso, deseos de prosperar y tomar una opción estudiantil que luego sea, pues, de alta empleabilidad y que tenga, pues, salarios más altos. Están todos ahí, bueno, la ingeniería, si acaso medicina, enfermería, pero ingenieros, vamos, hay que tirar, o matemáticos, tal. Se huelen que ahí hay prosperidad. Y, pasta. claro, y yo lo hice al revés, claro, yo invertí un montón de años en ingeniería informática para acabar trabajando en medios de comunicación donde hay mucha más precariedad, mucho menos ingresos, ¿no? Es un poco tal. Bueno, yo era un poco ingeniero de letras, siempre me he entendido y me he bautizado así, en el sentido de que dentro de mí convivían varias vocaciones, ¿no? Y que más o menos, bueno, la parte tecnológica me interesaba y me gustaba construir cosas, ¿no? Que eso es una de las partes de la ingeniería que creo son más satisfactorias,
pero al mismo tiempo yo era un poco ratilla de biblioteca y era muy lector y me interesaba mucho la parte de humanidades y tal. Y bueno, ha habido momentos en la vida que he tirado más a un lado, pero luego profesionalmente se cruzó en mi vida el mundo de los blogs, en el que de repente yo construía una cosa, que era mi bloguito, ¿no? Mi pequeño rincón en internet, pero era un entorno de comunicación, de escribir, de leer, de reflexionar y ahí yo también me sentía muy bien, ¿no? Entonces, al calor de esas sensaciones buenas con el mundo de la blogosfera, pues con un poco de ingenuidad me metí en lo de crear una empresa de medios, que es lo que fue al fin y al cabo Huelos SL, ¿no? Entonces, desde que tomé ese camino, y en Huelos SL nunca hice nada técnico, nunca administré servidores ni programé nada. Siempre era editorial y, si acaso, estrategia digital del grupo, ¿no? Entonces, realmente ya ahí perdí un poco, porque en el background sigue estando, el ejercer como informático y potencié y desarrollé mi carrera más bueno, como tú ya lo has descrito, pues un territorio más de letras y, y menos de números, ¿no? Y por ahí es como han sucedido las cosas. A veces yo, realmente, sobre el futuro, es tan difícil decir cosas, ¿no? Sí, pero no te escaques de la No, pregunta. tan difícil. No se No sé, sabe. espérate, No, claro que no se que no sabe, por eso te sabiendo lo que decimos nos que depara el lo... futuro, hay una opción y que a lo mejor es, tengo el sesgo de lo que a mí me funciona, ¿no? Que es, yo tengo la sospecha de que ser más generalista que excesivamente especializado es un valor interesante, ¿no? El de conjugar varias disciplinas, el de, ¿no? Es lo que decía el filósofo sobre el zorro y el erizo, ¿no? De los tipos de conocimiento. El erizo tiene una sola o una especialización con una gran profundidad, ¿no? Y digamos un tipo de conocimiento, no voy a decir más idiota, ¿no? Pero bueno, un poco más cerrado al resto de disciplinas y es solo autorreflexivo sobre las mismas cuestiones, mientras que el zorro tiene un conocimiento muy superficial, pero sobre un área muy extensa y, digamos, tiene, bueno, la pérdida de que de nada eres probablemente el mejor, ni el que más sabe, ni más controla, etcétera, pero tiene la habilidad de poder conjugar facetas muy diferentes y muy distintas, ¿no? Entonces, mi primer pensamiento es muy intuitivo. Si no tengo una pista muy clara de por dónde, del impacto de la inteligencia artificial, porque los impactos de primera derivada son muy fáciles. ¿Esto genera imágenes? Pues vamos a generar imágenes. Uy, ¿esto genera texto? Pues seguramente generaremos texto. Bueno, para eso no hace falta ser ni zorro, ni erizo, ni nada, es obvio, ¿no? Pero las segundas derivadas de cómo ocurren los cambios y el cambio sobre el cambio, el cambio sobre el cambio sobre el cambio, y si analizamos la historia del impacto de Internet, flipamos, ¿no? De tú decirle, mira, gente de los años 70 que estáis inventando Internet, mira lo que está haciendo la gente en TikTok. Ha habido una serie de cambios y de que esa gente hace cosas en TikTok no es porque hagan chalaura, sino que hay una economía detrás, hay un cambio cultural, hay una influencia ideológica, cultural y política. Es decir, todo eso, yo creo que en los años 70 era imposible de predecir. No podías anticiparte de una manera tan sofisticada. Por lo tanto, mi estrategia o lo que yo pensaría es, hay que ser más zorro que erizo, hay que ser un poco más generalista, hay que estar abierto a muchas vocaciones y que, como no sabemos si va a ser la profundidad del conocimiento técnico o la capacidad de comunicación, no sabemos si va a ser lo más importante va a ser lo fuerte que seas en relaciones humanas o lo bueno que seas delante de una pantalla. Yo creo que no está claro. Entonces, yo lo que diría es apertura vital, intentar ser multidisciplinar, seguir a gente muy diversa, leer mucho, que la profundidad del conocimiento no se trata que, bueno, me explico, que haya un conocimiento más sosegado y desarrollado, aunque sea de muchas facetas distintas, no solo leer de tu tema, ¿no? Creo que son valores por los que yo apostaría en un escenario de incertidumbre sobre el cambio tecnológico y, por lo tanto, luego profesional, cultural. O sea, justo lo contrario de lo que nos recomendaban hasta hace poco, porque hasta hace bien poco, ¿no? Siempre se decía el futuro es de los especialistas, ¿no? De que te especialices muchísimo en algo y seas el mejor en esa cosa, ¿no? Realmente, yo comparto tu opinión, ¿eh? O sea, yo realmente también pienso que
que ahora mismo es mejor un perfil que sepa hacer muchas cosas, aunque no sea súper experto en algo, y que son los profesionales que van a tener más valor, pero reconozco que hasta hace muy poco yo misma pensaba lo contrario, ¿no? Que era muy bueno ser el mejor en algo o ser muy Sí. bueno en algo, ¿no? Porque eso te daba un Mm. valor. Y sobre todo yo siempre les he dicho a mis hijos, intentar tener una profesión que te la puedas llevar contigo, ¿no? Que no dependa de... No estar de- pegada a la tierra. Claro, porque si tú eres, por poner un ejemplo, profesor de primaria en España, Ujú. no lo vas a tener tan fácil si te vas a vivir a Francia. Vas a tener que homologar, vas a tener que... El sistema educativo va a ser diferente, el lenguaje es diferente. O sea, tú no llegas a Francia mañana y eres profesor de educación infantil o de primaria y menos de Mm. secundaria. Pero si tú eres carpintero, tú eres carpintero aquí, allí y en Japón y en China, ¿no? Por poner un ejemplo muy Sí. básico, ¿no? No, muy buen punto. Sí. Entonces, bueno, que tú tu oficio te lo puedas llevar contigo donde yo vaya. Mi oficio va conmigo y yo puedo irme a vivir a cualquier sitio porque mi oficio lo llevo en mí. Creo que es una cosa muy importante, ¿no? Y los medios de comunicación, Hoy en día, seguro que Antonio también lo sabe, Nieve ya lo sabe porque ya está harta de escucharme, pero si esto lo ponemos, digamos, de frente a cara a una inversión, que sabéis que es el tema que a mí me gusta, cuando tú haces una cartera de inversión, la diversificas de muchísimas formas, justamente para esto, para no centrarte en un único activo. No, el éxito no es apostar a un único activo, es jugártela en varias. Entonces está muy guay cómo lo estáis enfocando. Y si nos vamos a la parte de esta que estoy diciendo de finanzas, es tal cual, es tal cual. Al final los estudios, como la vida misma, es poner los huevos en distintas cestas, tal y como siempre se dice, y no centrarte en un único objetivo. Si se caen tres, hay dos que no sustentan. Pues una cosa así, tener varias herramientas en la vida y que vayan de la mano contigo para el día de mañana poder desempeñarla. Y si una cae, tienes 4 más o 5 más. Sí, y además yo creo que con la inversión se puede hacer incluso el ejemplo de que aunque pierdas la oportunidad de ser el que mejor resultados obtenga, es que a lo mejor alguien que se especialice en la disciplina adecuada, pues probablemente le vaya mejor que a los generalistas. Eso puede seguir siendo cierto, pero puede ser que a la mayoría de la gente que se especialice no le vaya mejor. Es como si a alguien que apostara por el SP500 y dijera, venga, todo al SP500 o al Nasdaq o no, a Nvidia, ¿no? Entonces, es posible que algunos de esos, en cierto recorte temporal, se hagan los número unos en inversión. Claro, pero al Pero, largo pasa. pero han asumido un riesgo demasiado alto Claro, y en el que la mayoría de generalistas diversificados, como tú bien explicas, Eva, le van mejor que a la inmensa mayoría de especializados. Entonces, claro. a veces el intentar pensar en términos de que cuál es el mejor caso nos induce a asumir un riesgo, ¿no? Y perdernos de vista que la mayoría de especializados en inversión, al menos, les suele ir peor que los generalistas bien asesorados por Eva. pues... Bueno, oye Antonio, que estamos Sí. llegando al final. Vosotros en vuestro podcast tenéis una sección que es Puerta Grande o Enfermería. Sí. Que nos encanta, ¿vale? Hacéis ese símil con los toreros, ¿no? De cómo va a salir, cogéis una noticia o un hallazgo, una proeza, o un desastre, o un mensaje, muchas veces creo que son mensajes de vuestra audiencia, y lo analizáis y le dais puerta grande o enfermería. Y nos gustaría hacer un puerta grande o enfermería aquí. ¡Oh! Me falta la musiquita del tintirinti, pero bueno, se la pediremos a Mati a ver si nos la presta. Sí, sí. Y le metemos la musiquita de puerta grande o enfermería con esta noticia bastante tonta, pero bueno, ¿qué vamos a dar? Vamos a ver si la conoces, ¿no? El mensaje que se ha hecho viral en ChatGPT, que Sí. es, está en inglés, ¿no? Dice, based on what you know about me, roast me Ujú. and don't hold back. O sea, basándote en lo que sabes de mí, ¿no? Mm. Dime lo que opinas de mí. Pero es un mensaje que yo creo que debe de estar programado, porque si se lo dices en castellano no te lo dice, pero si se lo dices así tal cual, Ajá. el roast me te da el mensaje Venga, de no te que... enrolles más. Di qué ha dicho ChatGPT de ti. Cuéntanos. ¡Eh! Dale. ¿Lo has probado, Antonio? No lo he probado, no lo he probado. No lo Tendremos has que basarnos en tu probado. resultado, Nieves.
Ya verás. Probadlo. Os voy a decir lo que ha dicho el mío. Lo primero que me ha dicho es, ¿estás segura, Nieves? ¿No? Y ya digo, Prepárate. prepárate. Me dice, eres tan fan de la IA que seguro saludas a la cafetera esperando que te sugiera una receta. Das formaciones de inteligencia artificial, pero cada vez que algo se rompe en Make, te pasas media hora mirando el flujo como si fuera arte abstracto. Tienes más automatizaciones que amigos en WhatsApp y aún así mandas los mails de seguimiento a mano porque quieres que suene más humano. Lo tuyo con ChatGPT es tan intenso que cuando alguien dice modelo de lenguaje en una conversación normal, tú ya estás tomando apuntes para un taller. Y lo peor, tienes tanto control de los cursos que hasta PowerPoint te tiene miedo. Pero bueno, sigue así, que si el apocalipsis IA llega, por lo menos tú tendrás documentado el paso a paso en Notion. Además, de verdad. No da mucho caso. Eso es lo que ha dicho mi ChatGPT sobre mí. Entonces, esto que parece una tontada, ¿eh? Pero, oye, lo han puesto de moda los adolescentes. Bueno, yo estoy en el mundo adolescente, los tengo por todas partes y bueno, tengo que decir que conmigo ha sido bastante benévolo, porque he visto mensajes que le han hecho a algún adolescente como diciendo para tener 18 años preguntas cosas de abuela, o sea, o sea que nos hace un poquito, bueno, una radiografía sobre nosotros, sobre lo que le estamos preguntando. Esto lo hace Spotify, ¿no? Cuando pasa un año, pues te dice, ¿no? ¿Qué has escuchado este año? ¿No? Y ahí sale tu vergüenza de que te has pasado las horas y horas escuchando a Ismael Serrano, en mi caso, ¿no? Y te dice, has escuchado 200.000 horas, ¿no? Y tú dices, tanto no lo habré escuchado, ¿no? Y bueno, pues esto, que es ese resumen anual, pues ahora te lo hace ChatGPT. ¿Qué opináis de esto? Bueno, yo hay una parte en que estoy dudando ahora mismo entre Puerta Grande y Enfermería. ¿Por qué pienso Puerta Grande? Porque, oye, esta es una herramienta felicísima, ¿no? Felicísima para, bueno, es que ya vamos a dejar atrás por fin ese aburridísimo concepto de los siglos pasados de tienes que conocerte a ti mismo, tienes que autoanalizarte. Por fin, esa tarea tan aburrida la delegas en la máquina. ¿Por qué? Es mucho mejor así. Es mucho mejor así porque básicamente las cosas más interesantes del mundo están de la cabeza para afuera, no de la cabeza para adentro. Entonces, si esa parte ya se la hemos dejado completamente delegada a ChatGPT, pues mira, tenemos un esfuerzo que ganamos y un tiempo que ganamos en términos de productividad. Así que muy a favor y de nuevo los adolescentes nos marcan el camino perfecto y felicísimo. Claro, ellos siempre Luego saben. hay un peligro que veo, ¿no? Y además te has dado el ejemplo perfecto, Nieves, porque esto puede ser peligroso si se hace anual como Spotify. ¿Cuál es el síndrome de Spotify? Que mes y medio antes, la gente que le gusta salir guapos en redes sociales empieza a escuchar discos prestigiosos, ¿no? De Claro, repente, Manuel Turizo, Becky G, ¿no? Van minorando y la gente empieza a escuchar cosas como más, ¿no? Que queden mejor en su contexto social. Pero sí. lo que tú has dicho es muy peligroso, Nieves, porque si unimos los dos puntos, si la gente empieza a escuchar Ismael Serrano a propósito para sacarlo de las redes sociales, ChatGPT ¿qué haría? Se daría cuenta y diría, chica, chico, tienes que tomar algo que te suba el ánimo, por favor, cuidado de depresión, vigila esos factores de tristeza, venga, para arriba, para arriba. Entonces, ChatGPT ahí puede ser la compensación. Así que yo creo que juntándolo todo, ya que ChatGPT nos podía liberar de los excesos de escucha de Ismael Serrano, ¿no? Y nos puede liberar de caer en ese pozo, pues yo creo que es puerta grande. Yo diría que a mí lo que me gusta de esto es que por fin ChatGPT deje de ser un pastelón de ¿quieres que te ayude en algo más? Estoy aquí para ayudarte cada vez que lo necesites. O sea, a mí ese tono buenista, ese tono que es servicial y tan, o sea, me aburría mucho. Entonces, esto me parece un paso más allá de mi ChatGPT, un poquito de humor, un poquito de sentido, ¿no? De ese cinismo incluso, ¿no? Pues a mí eso me gusta que mi asistente tenga ese punto, que ya no sea tan ¿en qué En puedo Flanders, sí, ayudarte? sí. Es que llega a cansar, ¿no? Empieza a dejar de tener pelos en la lengua, tía. O sea, nos Me empieza a queda- decir lo que opina de nosotros. Una cosa que es nuestro asistente 24/7.
Y otra cosa es que no nos pueda ver, oye, que Es posiblemente... te digo una cosa, o sea, no acaba diciéndome, ¿quieres decirme tú ahora lo que piensas de mí? No, no acaba con eso. O sea, que podía, ¿eh? Podría ser, yo creo que lógicamente sería, de hecho acaba diciéndome la respuesta y se acabó, ¿no? Y yo esperaba que me dijera, ¿quieres tú decirme ahora lo que opinas de mí? No, 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 te importa un pimiento, vamos, que me Así en dice, plan, recoge nieve. Recoge. ¿tú qué dices, Eva? ¿Puerta grande o enfermería? A mi puerta grande, yo estoy loca por hacerlo. Mira, cada vez que voy a tomar una decisión de algo, yo le digo a Paco es mi pareja, Antonio, para que vaya ya sabiendo. Yo le digo, Paco, dime qué opinas. Y empieza como que muy suave, muy suave. Digo, Paco, ya te conozco, mójate, ¿qué opinas de verdad? Y luego me da un repaso, que digo, joder, tío, pues no te hubieras tampoco mojado tanto, ¿sabes? Tampoco hubiera hecho falta que me hubieras dicho las cosas tan así. Y al final lo que me va a hacer es que tire, pues oye, pues mira, pues de ChatGPT. Así también me evito el enfado luego con Paco, que después lo mando al sofá. Pobre Paco, o sea, si se moja porque se moja, si no se moja porque no se moja. Bueno, pero mira, lo tenemos ahí ya y no tenemos Paco, que... ¿Y si Paco ha aprendido de tu historial de conversaciones y dice, a lo mejor, a lo Paco mejor no challa es de tan mí, buena idea? Paco challa de mí hasta aquí, el pobre mío. Paco, a partir de ahora cuando Eva te pregunte algo le dices, pregúntaselo a ChatGPT. Al otro, pregúntaselo al otro. Claro, Eso, pídelo. ahora vamos a descubrir hasta qué minuto escucha Paco el podcast. Además, el primer oyente. ¿Verdad, Nieves? Sí, sí, totalmente, el primero. No, porque es un Bueno, síndrome que a lo mejor pasa. Es decir, que tenéis oyentes a lo largo de todo el globo, gente a la que le encantáis tal. Y luego la gente que es más cercana, probablemente, al menos en mi caso, así es. Oye, que tampoco está tan interesadísima en otra hora escuchándome a mí hablar de cosas. es que te iba a decir eso, es que igual ya te oyen mucho. Entonces dicen, pues sí. Pero es que es así tal cual, ¿eh? O sea, yo creo que es eso, que no, el círculo cercano no son oyentes de nuestros podcasts, es mi opinión. Claro. Claro. Cuando te especializas, yo creo que también es una cosa normal, ¿no? Bueno, antes de bueno. despedirnos quiero hacer mención de una cosa, porque tenemos muchas dudas nosotras, sobre todo Eva, que es la de la pasta, ¿no? ¿Ser influencer de estados de WhatsApp da perras, como dices tú? ¿Da perras o no da perras? Bueno, es un viaje que inicié hace tiempo, una cosa además poco conocida, me alegra a nivel que le des publicidad a Bueno, es este que tema. quería que se notase que escuchamos el podcast. Sí. Bueno, pues yo estoy especializado no solo en la red social estado de WhatsApp, sino en una temática que son fotos de comida o de la playa de la Misericordia de Málaga. Son mis dos grandes temáticas. Y entonces, bueno, de momento estoy con el Grow, ¿vale? He pasado de unas 40 visualizaciones de media a por encima de 50, casi siempre. He multiplicado, he subido un 25% en poco tiempo. Ahí está la cifra, ¿no? No me invento nada. Y bueno, mi mentalidad ahora mismo, que todavía los ingresos no parecen cercanos, es que bueno, es que en los negocios a veces hay que arriesgar, ¿no? Si vas al camino que va todo el mundo, pues es menos probable, ¿no? Que pegues el gran pelotazo. Pero Total. si haces una apuesta personal y fuerte por algo no tan obvio, pues cuando eso crezca y sea en la gran red social más central de Internet, pues ahí estaré yo bien posicionado. Pues tengo Y que le decirte, dirías a Nieve, ¿ahora qué, Nieve? ¿Ahora ¿Ahora? qué? ahora que Ahora si quieres salir aquí a poquinar. tengo que ¿Eh? decirte una cosa. Sí. Yo tengo dos hijos, uno tiene 14 y el otro 18. Otro El repaso, de, otro repaso. el de 14 le dice al de 18, es que nosotros no miramos Instagram, nosotros miramos los estados de WhatsApp. Así que, Antonio, te veo futuro. El pendulazo. Yo sabía que iba a llegar. Me estás confirmando. Ahora salgo de aquí reafirmadísimo. Tienes que irte a ese público de entre 12 y 14 años. Sí. Pero Bueno, crecen, pues ¿eh? La cosa es que crecen. vale, es que tengo que... Claro, es que yo tengo una chiquita en ese rango de edad y bueno, claro, ahora ya poner cosas de Naruto ahí no encajará, ¿no? Pero bueno, estudiaré los cambios en la línea editorial para atraer a la generación. Estos son los alfa, ¿no? Bueno, Estos son alfa, sí. Estos son sí. alfa. Sí, sí, sí. Bueno, yo, hombre, no vamos a decir la edad, pero yo creo que los millennials no nos salieron muy bien, lo siento. Pero la Gen Z y los alfas, yo tengo más esperanza en ellos. Tengo mucha fe en estas Muy bien, nuevas corrientes. yo también. Bueno, Pues, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Nos ha hecho muchísima ilusión. Ha sido un Wow. placer divertidísimo estar con ustedes. Espero que repitamos. gracias.
Muchas Gracias. Y nada, eso, lo dicho, a ver si un día nos vemos con Matías. Ya Sí. llámale la atención de nuestra Sí, parte. bueno, a ver si su secretario me da... Te da cita. De hecho, una de las cosas que yo sueño tener con la IA es que tú me llames por teléfono, me mandes un mensaje y finjas ser mi secretario. ¿No? Diga, no, yo soy el secretario de Antonio Ortiz. Pero eso ya lo puedes hacer hoy, hombre. Eso, Claro. vamos, Tengo que ajustar un par de cositas y yo creo que lo tenemos, ¿eh? te sentirás un hombre importante. Claro, dice, bueno, sí. Y chofer. Para publicidad en estado de WhatsApp puse uno, para tal, ¿no? Ya lo voy haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Ha sido un placer enorme tenerte. Y nada, a todos los oyentes, escuchad el podcast de Monos Estocásticos, que es maravilloso. Y por favor, escuchar el nuestro también, Oye, ¿no? y nos ha dado la recomendación de... ¡Ah, no! ¡Oh! Casi me lo olvido, Eva. Sí. Porque yo digo, yo creo que no lo ha dicho. Vale, Venga, pues ahí. mira, recomendaciones. 3 recomendaciones. Ole. Una, Venga. el ínclito Matías, ¿no? Que tiene tiempo para todos los podcasts del universo, no va a venir hablando entre algoritmos. Bueno, pues yo os lo recomiendo. Luego, de las mejores invitadas que hemos tenido en el podcast, me gusta mucho Cristina Urdiales, que es una profesora de robótica e IA de la Universidad de Málaga y buena amiga, y gran dibujante además. Y Cristina, para toda esa, para un día queráis tocar un poco la inteligencia artificial tangibilizada en cacharritos humanoides o no humanoides, pues Cristina es un coco. Y luego hay una persona que es más difícil, pero que siempre tiene una mirada originalísima y brillante sobre Internet y la IA, que es Delia Rodríguez, que es una articulista, escritora, periodista, ahora mismo hace columnas en El País, y yo siempre he sido un gran seguidor y admirador de sus textos, ¿no? Y de sus ideas. Entonces, si alguno de los 3 sale, os saldrá un episodio con vosotras, fantástico seguro. Muy bien, Qué pues guay. venga. Tomamos nota, vamos a invitar a los 3, a ver si alguno acepta. Imagínate que aceptan los 3. Y nada, ahora sí, acabamos el episodio de hoy. Un besito a todo el mundo. Un besito. Chao, Mix. Chao, Mix. Espera, que le doy. Paro.